Bienvenidos a Pulso de la Nación, el podcast que late al ritmo de los desafíos más críticos de Honduras, siempre iluminados por una perspectiva de fe inquebrantable. Soy Hexana Carrillos y en este episodio seguimos sumergidos en el panorama electoral tras las elecciones del 30 de noviembre, un proceso envuelto en incertidumbre, en acusaciones de fraude y en un conteo demorado que mantiene al país en vilo, sin una declaratoria oficial a la vista. Nuestro compromiso es guiarlos con claridad y desde una mirada de fe, desentrañando lo que realmente está en juego para el futuro de Honduras en estos momentos decisivos. En este episodio de Pulso de la Nación tenemos el privilegio de contar con dos voces autorizadas que iluminarán el complejo panorama electoral y constitucional de Honduras en este tiempo de incertidumbre. Primero con nosotros, y muchas gracias por estar en Pulso de la Nación, el abogado Carlos Arévalo, analista político con una destacada experiencia en relaciones internacionales, con una perspectiva aguda sobre el impacto de la gobernabilidad hondureña. También con nosotros y a su lado la abogada Danelia Ferreira, una sólida trayectoria en Derecho Constitucional, Penal y Procesos Electorales, exdirectora de Fiscales en el Ministerio Público, asesora en temas de gobernabilidad, transparencia y anticorrupción, quien ha advertido sobre rupturas constitucionales y riesgos en el sistema electoral actual, contribuyendo a debates claves sobre justicia y democracia en el país. Juntos nos guiarán con sabiduría y fe hacia una comprensión más profunda de lo que está en juego para nuestra nación. Realmente muy contentos de que nos acompañen este domingo en Pulso de la Nación, abogado Arévalo, abogada Ferreira, muy complacidos de que nos acompañen y quiero consultarles de acuerdo a este recuento. Si me hacen cada uno un recuento de lo que han podido hacer análisis, ustedes como abogados, ustedes como expertos, la población y la feligresía católica les escucha de estas 2 semanas post 30 de noviembre, post elecciones 2025 de Honduras. Iniciamos con usted, abogado. Un saludo para usted, licenciada Hexana Carrillo, para la abogada Ferreira y para todos nuestros hermanos hondureños que nos miran y nos escuchan. Bueno, a ciencia cierta, estamos en un limbo jurídico, un limbo legal. Aquí se especula y se han levantado diferentes versiones de lo que va a suceder. Hay muchos pitonizos, adivinos, que están muchos Nostradamus que están pronosticando hacia dónde nos quiere encaminar la clase política con esta crisis postelectoral. Esto es una crisis lo que estamos viviendo en el país y es una crisis que está dejando al desnudo en este momento los fracasos que hemos tenido de la clase política en el Congreso Nacional de la República. ¿Por qué? Porque han seguido engavetando y guardando necesarias reformas a la ley electoral que han quedado ahorita desnudas. Por un ejemplo, la segunda vuelta. Es urgente revisar y proponer una segunda vuelta electoral. Así como es urgente separar con una semana de diferencia de tiempo, podríamos decir, para que nos entiendan nuestros hermanos hondureños, elegir primeramente el Congreso Nacional. Lo vamos a decir de una manera sencilla para que lo entiendan. Un 23 de noviembre, una semana antes, elegir Congreso Nacional. Una semana después, elegir nivel presidencial y alcaldes. ¿Para qué? Para evitar la crisis que ya está asomando dentro de la crisis general de las elecciones generales como ser, que ya hay pronunciamientos de muchos candidatos a diputados que salieron muy bien electos y que están corriendo ya el peligro de salir. Es necesario ir acortando la corrupción electoral, las estafas de voluntades que se dan por medio de computadorazos, por medio del borradorazo o por medio del marcazo a nivel de diputados. Pero más allá de esto, es necesario que todos los hondureños nos pongamos la camisa de la dignidad y la moral. ¿Por qué? Somos demasiado cómplices y permisivos
con la clase política en este país. Los gobernados y los gobernantes tenemos derechos cruzados. Los que nos gobiernan tienen que respetarnos como nación y como población. Pero el que estén creando todo este tipo de vejámenes electorales, de estos fraudes electorales que se están dando, porque es un fraude. El solo hecho de que haya fallado el sistema biométrico y el TREP, que se invirtieron más de 4,000 millones, tengo entendido, eso es un fraude, porque fallaron los dos sistemas. Es dinero de usted, licenciada, de la abogada, mío y de todos nuestros hermanos hondureños que nos observan, de los impuestos que se tiró a la basura. ¿Para qué? Para seguir patinando en el mismo círculo vicioso. El mismo círculo vicioso. En vez de avanzar, cada vez más estamos retrocediendo. Es increíble que ni en las primeras 2 décadas, entre el 82 al 92 y del 92 al 2000, que no había evolucionado tanto lo que era el sistema digital de elección, eran más prontos y más rápidos los resultados. Y ahora que estamos entrando en la modernización mundial de la tecnología, en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo. Y estas subsanaciones son las que se tienen que evaluar post todo esto que estamos viviendo y que ya usted lo mencionaba. Todas estas reformas se tienen que hacer, pero realmente ¿podríamos catalogarlo de esa manera como fraude? Cada uno de esos impases y esos incidentes que fueron de acuerdo a lo que han informado mínimos. Claro que sí. El fraude empieza ¿desde dónde? Desde las estafas de voluntades. Quizás usted, la abogada o yo, o nuestros hermanos hondureños fueron a las urnas, eligieron una planilla de diputados, pero al final cambian esa planilla de diputados. Quizás eligieron un presidente o por una presidenta y al final estamos mirando elecciones piñata. Yo me siento como en una piñata en este momento. Que en las piñatas dicen sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es lógico que esa es la tendencia, ¿verdad?, de subir y bajar. Pero no es posible que en Honduras en este momento un presidente sea presidente por 1,000 votos. Un alcalde sea alcalde por 100 votos. Un diputado sea diputado por 30 votos. O sea, tenemos que evolucionar como sociedad. Tenemos que evolucionar también políticamente. Y siento yo que estamos estancados. Y eso es corrupción también. Y es fraude. No solo fraude a ley, es también fraude a la moral. Es fraude a toda una sociedad. Es fraude a una nación. El estar en este estira y encoge. Es que el problema más grande que tenemos en Honduras es que la mayor parte, no voy a decir que el 100% de políticos, no conocen a Dios, ni saben, creo que no saben ni lo que es elevar una plegaria a Dios. No saben ni orar, estoy más que seguro. Porque como lo dijo Cristo cuando vino al mundo, por sus hechos los conoceréis. Y si tú eres hacedor de maldad, lo que vas a ir sembrando es maldad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una enorme convergencia entre lo visceral con el populismo. Esa es la mezcla que hay en este momento de la mayor parte, yo diría en un 70% de políticos, son viscerales y populistas. Y esa es una mezcla realmente nociva para cualquier nación. Mire, no son las ideologías las que destruyen una nación. No es tampoco un partido político. Un partido político es eso, una institución jurídica. Lo que destruye una nación y una sociedad son los individuos, las personas que se arropan bajo una ideología o que se arropan bajo el color de una bandera política para destruirnos. ¿Para destruirnos cómo? Embolsándose y dándole mal uso al erario público, a ese dinero que tanto necesitan muchas personas que están en desventajas económicas los unos ante los otros. Entonces, estamos realmente, es duro el ambiente postelectoral
Y se lo voy a decir sinceramente, como abogado se lo digo, no sé lo que va a pasar. Abogada Danelia, háblenos usted de este recuento. Las reformas vamos a profundizar más adelante, pero el recuento postelectoral, estos días que han pasado, más de 10 días que han pasado después de este 30 de noviembre, no esperábamos tener esta espera, valga la redundancia, pero ¿es necesaria? Bueno, primero yo agradecer esta oportunidad y esta invitación y sobre todo agradecerle al pueblo hondureño. Realmente yo me siento sumamente contenta por la celebración de las elecciones el pasado 30 de noviembre. Fue una fiesta cívica. Yo creo que los hondureños nos portamos como debe esperarse que se porte un ciudadano. Y para mí eso es muchísimo. Otra cosa que me parece valiosísima fue la participación de los ciudadanos en los procesos de escrutinio. Y ahí vamos a algo. Estamos en una crisis postelectoral, pero los actores están claros, ¿verdad? Yo siento que están claros. Es decir, tenemos un partido de gobierno, ¿verdad?, que ha reconocido finalmente que ha perdido la elección porque es distante los votos, pero además a una clase política en general que fue sancionada por el hondureño, ese tradicional, vemos nuevas caras en el Congreso Nacional. Yo sí estaría de acuerdo en que se hagan las reformas legislativas importantes, básicas para el proceso electoral, para un proceso electoral más, y coincido muchísimo con el abogado, pero sí pienso, ¿verdad?, que en efecto esta pequeña diferencia, que es lo que tenemos en la ley en este momento, realmente inaudito, pero sí, un presidente puede ser presidente con 1000 votos de diferencia. Con un voto de diferencia. Con un voto Hasta de con diferencia. un voto. Entonces, pero es la decisión de la mayoría, ¿verdad? Eso fue lo que decidió el pueblo hondureño. Deberíamos de ir a una segunda vuelta. Lamentablemente, pues no está previsto en la ley esto, pero sí es una enseñanza y nos deja a todos con una, digamos, con una medida. Es decir, yo siento que es la última oportunidad que tienen la clase política de tener cierta consideración del pueblo. Y esta es una última oportunidad que siento que si no se toma en cuenta lo que ha querido la población, pues van a ser sancionados en las urnas. Y esto me alegra porque vemos nuevas caras y vemos también sanciones de parte de los ciudadanos ante ciertos actores políticos que el día de hoy siguen estando obstaculizando el proceso electoral. El proceso electoral, ciudadanos, no termina el día de la elección, termina con la declaratoria. Tenemos un sistema que tiene altos problemas, una cantidad de problemas grandes por un contrato que en realidad se dio casi bajo mucha premura, dejó vacío seguramente, ¿verdad? Eso no lo puedo evaluar yo, van a ser los técnicos, hay auditoría, pero sí siento que no es como antes, ¿verdad? Sí siento, en eso sí difiere un poco, siento que no es como antes, que es tan fácil hacer esa negociación. ¿Por qué? Porque el ciudadano estuvo ahí al momento en que se hicieron los conteos y puede perfectamente verificar en el sistema que está tanto de la información que recolectó de parte de los ciudadanos que estuvieron en mesas electorales el CNA, como la que oficialmente tiene el CNE, y poder comparar si en realidad sí están. Creo que uno de los sistemas más como rústicos y que requieren más atención es el de diputaciones, porque es muy cierto que en este momento no solamente es que pueden entrar personas que fueron o que no fueron electas, sino que fueron sancionadas. Si bien es cierto, hay una disposición en la ley electoral establece que si hay una renuncia de un candidato electo para optar al Congreso Nacional en una diputación, el partido político, la institución política, lo sustituye. Pero no puede ser justificado, bajo ningún punto de vista,
que por quien vayan a sustituir haya sido por los sancionados. Eso sería una falta de respeto y una alteración a la voluntad soberana del pueblo que lo manifestó en las urnas. Hay actores fuera, hay actores externos y hay actores, digamos, internos. Hay una amenaza clara a las consejeras, ¿verdad? Está absolutamente clara porque hay, digamos, acciones concretas de parte de las autoridades judiciales, de parte de la autoridad del Poder Legislativo. Hay una comisión permanente que está activa y legitimada por el presidente del Congreso Nacional, quien también fue cuestionada su elección, pero además hay una junta, hay un pleno que se prorrogó las sesiones ordinarias del pleno del Congreso Nacional y que se está desoyendo. Entonces yo pienso que esto, como dice el abogado, realmente lo han generado los políticos. Y son escenarios que los políticos lo que han permitido sus actuaciones es que se revelen más cuál es su interés y cuál es su realidad, ¿verdad? Porque es cierto, claro, como es tan reñida la presidencia y además hay problemas, los márgenes de diferencia entre el primero y el segundo candidato están reñidos y es natural en estos casos, como es tan poca la diferencia, que puedan subir o bajar. Pero aquí lo importante es que cada partido político tiene cómo auditar esos votos y tiene cómo impugnarlo, ¿verdad? Pero obviamente hay avances que hay que hacer. Pero creo que fue un ensayo de realmente una voluntad de todo el pueblo hondureño de hacer un ejercicio democrático legítimo. Y eso se tiene que respetar hasta el último segundo. Es decir, hasta el día de la declaratoria del primero hasta el último diputado. Aquí no queremos, nadie quiere, y los ciudadanos no quieren negociaciones. No quieren que te doy 2 diputados y me quitas y yo te doy y yo no te dejo de molestar por la presidencia. Eso no puede ser. Me das la presidencia del Congreso Nacional y yo ya no te voy a hacer escándalo. Eso no puede ser, porque eso no está a merced de los políticos. Fue una decisión del pueblo que tiene que respetarse. ¿Podrían coincidir entonces ustedes con sus comentarios o con su análisis que esta interrogante la hicimos el domingo anterior a los invitados que teníamos? El pueblo hondureño el 30 de noviembre realmente se vivió una fiesta cívica, todos los que fuimos a votar. Las incidencias hasta en las propias mesas fueron realmente muy bajas. Mínimas, sí. Mínimas realmente. En otros procesos anteriores se habló y supimos públicamente de mucho más. Pero el pueblo hondureño salió masivamente a votar por castigo o realmente a elegir. Sí, yo siento que no hemos tenido, digamos, en todo tiempo, o sea, no ha habido como una posibilidad para que los ciudadanos conozcamos a fondo cuál es el interés de cada político, digamos. Estamos bastante prejuiciados, es decir, ya de entrada no le creo a este porque es azul, o porque es rojo, o porque es rojinegro. O sea, y no debe ser así, ¿verdad? Porque como decía el abogado, en realidad el abogado lo decía algo que es cierto. Las instituciones políticas son personas jurídicas. Los que son los ciudadanos que se decantan por un color político o por un partido político, los que hacen o deshacen de su partido, ¿verdad? Entonces, ha tenido muy poca oportunidad el ciudadano, entonces no sabemos a ciencia cierta, algunos sí tenemos alguna oportunidad de conocer algo de alguno de ellos, pero no todos los ciudadanos. Y eso es bien importante, que puedan conocer las hojas de vida, y no solamente de los que van como candidatos a la presidencia, de los candidatos a diputados. O sea, no sabemos. O sea, nos cayó bien porque lo vemos lo hemos visto entrevistado. Es tiktokero. Porque es tiktokero, exacto. Que tenemos que irnos quitando prejuicios. Así es, porque lo que van a hacer es una labor en representación nuestra de legislar. Así es. Es decir, son los que van a dictar las leyes que rigen nuestro país y son los que van a asegurar si existe, o sea, por lo menos dar una cierta seguridad de que exista seguridad jurídica o no en nuestro país. Entonces es algo mucho más grande que si me cae bien
o si lo veo bonito, o si lo veo feo, porque también hasta eso, este por guapo, este por bonita, o sea, eso El Photoshop. no puede ser, ¿verdad? Eso Sí. no puede ser. Entonces, son cosas que tenemos que aprender como ciudadanos, pero que también yo veo en esta elección, he visto como un poco más comprometido el ciudadano en el momento de votar por diputados, porque ya va siendo como cierta diferencia, no es tanto el voto No en es plancha. no es tan generalista. Exacto. Porque yo siempre he estado en eso. Y yo siempre lo he dicho, siempre que tengo oportunidad, y lo dije antes de las elecciones, en los medios de comunicación que he tenido oportunidad de dar mis opiniones. Hermano hondureño, deje la costumbre, la mala costumbre de votar en plancha, porque el que vote en plancha, planchado va a quedar. Sí. O sea, tenemos que madurar electoralmente. Y otra de las reformas, pienso yo, abogada Ferrera, que debemos de impulsar y exigir toda la sociedad hondureña. No los organismos, ¿cómo le dicen? Civiles. No las asociaciones civiles, porque mire, ese es otro tema que es bien difícil. ¿Quiénes son los representantes de la sociedad civil? Porque mire, usted es licenciada, usted es parte de la sociedad civil, la abogada y yo somos parte de la sociedad civil, pero nunca nos ha invitado a una elección de autoridades de ninguna institución, me explico, de representación civil. Yo nunca he estado ni me han llegado la invitación para escoger personas que me representen a mí civilmente en organizaciones. Yo no sé, incluso yo desconozco eso. Entonces, mire, otra reforma que urge es sectorizar como se sectoriza ya lo que son los alcaldes, sectorizar la elección de diputados, precisamente para lo que decía la abogada Ferrera, que yo lo comparto, para que conozcamos qué es lo que vamos a tener en el Congreso. Mire, es lamentable que al Congreso va gente por lástima. Ay, pobrecito, votemos por él. Por Photoshop, por TikToker, o porque hizo una buena hazaña en una justa deportiva. Mire, el poder legislativo es un poder, realmente poder, porque es el único poder que está facultado con proyección de ley para crear, derogar o modificar leyes en el país. Yo pienso que debemos de ser un poco más exigentes como sociedad lo que vamos a producir legislativamente. Y nos hemos vuelto una sociedad recicladora de políticos. Estamos reciclando políticos. Mire, yo siempre lo voy a decir, lamentablemente en Honduras hay dos tipos de políticos. Mire, desde que yo tengo uso de razón, es increíble, pero desde que yo tengo uso de razón, miro en planillas entre un 20 a un 30% las mismas caras. Óigame, es increíble. ¿Por qué? Es que más. Si no es que más, porque en Honduras hay dos tipos de políticos. Mire bien. Pero hay menos, esta elección siento que ha sido más selectiva. Pero sí, ha sido más selectiva. A que no están los mismos de siempre. Sí, no, yo hablo de participación en planilla, Ajá, sí, en primarias. Sí, sí, Por un ejemplo, en primaria. Mire, sí. Hay dos tipos de políticos en Honduras. El primero, el que llega al poder y se muere en el poder. Y el segundo, el que desde las instituciones políticas busca llegar al poder y se muere buscando llegar al poder. Entonces necesitamos nosotros que fluya la democracia, porque democracia no solo es que tengamos un gobierno republicano, ¿verdad? Y que haya transición de gobierno a gobierno cada 4 años, como manda la Constitución. No solo eso es democracia. Democracia realmente es que la empiecen a cumplir también las instituciones políticas, los partidos políticos, que abran espacios y que se oxigenen los partidos políticos para no tener éxodos, para no tener éxodos políticos, porque los éxodos políticos, desde mi punto de vista personal, son trampas electorales. Entonces, zapatero a tu zapato, hay un dicho. Entonces, si usted es liberal, quédese ahí, haga carrera ahí y déle espacio a sangre nueva, personas que usen. Mire, es lamentable, abogada, licenciada, que en Honduras últimamente se está votando, una gran mayoría de hermanos hondureños votan por el que más habla, no por el que usa más su intelecto, su masa gris. Nosotros necesitamos políticos mire, ¿qué nos dejaron estos debates?
de política? Polarización, odio los unos con los otros. Eso no es política. Sí, lo que usted Eso decía, no es política. lo que usted decía, yo también pienso que también cierta parte de la población, por esa situación, ¿verdad? De que no todo el mundo se tira a la política, que no están abiertas, las oportunidades no son abiertas por parte de los partidos políticos, es como cerrado el círculo muchas veces. Están secuestrados. Entonces, secuestrados. muchas veces eso hay grupos muy, muy cerrados. Pero eso, cuando usted preguntaba por castigo o porque voy a elegir, digamos, hay diferentes visiones, pero Exacto. hay mucho en las últimas elecciones, siento yo, tanto en el periodo anterior como mucho voto de castigo, digamos, y se vio no solamente a nivel presidencial, sino que se vio a nivel de diputaciones. En este momento ya se marca mucho más esto, entonces, pero nos deja enormes enseñanzas este proceso electoral. Primero, que es el proceso electoral más observado. No solamente, y esto, digamos, rescatando la labor de las organizaciones de sociedad civil, que se prestaron, digamos, se arriesgaron, porque los políticos ir en contra de la marea es complicado, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, hubo riesgos por parte de las organizaciones civiles y se plantaron a llevar y tratar de ciudadanizar las mesas electorales, las juntas receptoras de votos. Y eso fue muy importante porque eso permitió de cierta manera, no en todos los partidos, pero sí algunos sí permitieron alguna participación de ciudadanos que no fueran solo de su partido político. Ese fue el error para mí de los partidos políticos grandes que no tuvieron representación en todas las mesas. Se hubieran acercado a las iglesias hubieran perfectamente colaborado. Un voluntariado honesto y sincero. Con gente correcta. Exacto. Y se lo digo, en mi comunidad yo tengo hermanas de comunidad con nombre y apellido que yo se lo aseguro que no hubieran defendido un color político, habrían defendido la voluntad de la ciudad. Entonces, eso siento yo que los partidos políticos han despreciado, digamos, esa posibilidad de que ciudadanos correctos realmente aseguren que el resultado sea el que refleja la voluntad de los ciudadanos. Podría entrar en una reforma. Y es una de las reformas. Eso es importantísimo. Ese es básico. Ciudadanizar las juntas receptoras de votos. O sea, que sean personas notables. Sí. O sea, cuando le digo notable es que tengan una altura moral. Total. Primeramente, para mí, mire, es que todo radica en principios morales. Sí. Mire, el que conoce a Dios, el que conoce a Jesucristo, de acuerdo. El que respeta a Dios, el que respeta a Jesucristo, va a respetarse a sí mismo, va a respetar su familia y va a respetar a su prójimo. Y ya vamos a profundizar precisamente cuál sería el perfil de esa ciudadanización de esas mesas electorales, porque yo creo que ha sido uno de los principales ejemplos, uno de los principales realmente consecuencias que hemos tenido positivas de todo lo que estamos viviendo después del 30 de noviembre. Solo vamos a una pausa con nuestros patrocinadores y regresamos en Pulso de la Nación. Conversamos en Pulso de la Nación todas estas subsanaciones y todos estos ejemplos que ya nos dejó de viva voz el 30 de noviembre. ¿Cómo vamos a subsanar cada uno de ellos? Conversamos con la abogada Ferrera y con el abogado Arévalo. Antes de irnos a la pausa, ciudadanización de las mesas electorales. En este momento, este conteo de voto por todas las incidencias que hubo en las mesas es lo que nos tiene y nos debe dar como enseñanza precisamente que tenemos que hacer esa reforma. Sí, de hecho, pienso, bueno, primero, respecto a este proceso electoral, es natural, ¿verdad?, que existan incidencias. Es natural
que hayan... ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema propiamente es que usted si subraya un número, o sea, lo remarca, Claro. inmediatamente detecta y mejor lo manda a un escrutinio especial para que sea para verificación. Incongruencias leves. Así es. Entonces es natural. Aquí lo importante es que como cada partido político tiene sus actas, estas que están siendo sometidas a una revisión especial Entren a comparación. deben de ser exactamente iguales a las que ellos tienen, porque Así es. ellos se llevan una certificación del acta original y se la llevan en original, firmada por todos los miembros de la mesa, Pero realmente, de todos los partidos. Abogada, ¿qué es lo políticos, que está pasando realmente? que no las tienen? Está subiendo demasiado. Ha incrementado más, con diferencia de las elecciones pasadas, las actas que tienen a escrutinio especial. ¿Por qué? Esa es otra cosa que no están tomando en cuenta los partidos políticos. Llevar a las mesas, por eso es importante que ciudadanos comunes y corrientes, mire, apolítico nadie es. Todos Sí, desde que nacemos todos somos seres tenemos, políticos. sí, tenemos, correcto. sí. Pero personas con nivel alto moral. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, los partidos políticos han descuidado estos tres aspectos bien importantes de las personas que van a las juntas receptoras de votos. Número uno, que sepa leer y escribir correctamente. Óigame, la ortografía tiene que ser legible. Sí, total. Que sepan escribir bien números y palabras. Eso es muy importante. Que sepan sumar y restar bien. Sí, porque hasta esos errores los Exacto. detecta el ¿Me sistema. explico? Entonces, por eso pasa un Entonces, escrutinio, pasa exactamente. una Entonces, verificación. este tipo de cosas son las que nos conllevan simples operaciones matemáticas sencillas de Sí, escuela. hasta las sumas. Son las que nos tienen En este- con en este esta proceso, incertidumbre sí. de correlación o de comparación de actas. Sí. Entonces, es justo y necesario que las juntas receptoras de votos dejémoslas a los partidos políticos en las primarias, pero hagamos reformas que ciudadanos, y yo diría ciudadanos profesionales de clase de educación media hacia arriba, puedan optar por una remuneración a estar en una junta receptora de votos, en un proceso Bueno, general. como en otros países que lo llaman a uno, usted ni Exactamente. sabe y ya de repente está llamado para ir a una mesa electoral, Y para debe ir a una cumplir. junta receptora. Y debe de debe de cumplir. cumplir. Y tiene obligación legal de legal. cumplir, porque es una obligación ciudadana. Exacto. Bueno, es que es más, el voto no solamente es un derecho, es una obligación de los ciudadanos acudir a las Exacto. urnas. Y aquí yo lo que he visto también es también un poco de desinformación de los propios partidos políticos. Yo no sé si es por interés particular de manejar una retórica o no, pero sí es bien importante que, por ejemplo, hay cosas que se superan con leer los reglamentos. Exacto. El Consejo emite reglamentos para cada una de las etapas del proceso, cada detalle. Así es. Hay un reglamento. Entonces yo miraba muchos candidatos que iban con unos que son los reportes digamos, de haber enviado la información, lo que el sistema le va sacando un reporte de que vino esta junta receptora con estos resultados y ya subió. Entonces se iban con esto diciendo que se habían inflado votos o que se les habían quitado votos. Pero cuando lo que tienen es el acta y lo que realmente va a sumar no es esto, lo que va a sumar es el acta propiamente. Entonces, si le venían cero sus votos, es porque esta acta iba para escrutinio especial. Entonces hubo mucha desinformación. Se fueron con lo preliminar. Y se fueron con lo preliminar. No ¿Por qué? con el espíritu porque del acta. seguramente no tenían todas las actas. Eso. Lo que ha desinformado, ha malinformado a la ciudadanía. O sea, yo de alguna manera veo cómo se está haciendo un esfuerzo enorme por parte de los empleados que les toca amanecer ahí trabajando y dice, somos delincuentes para la gente, pero no es así, acá está todo. Entonces, creo que eso es bien importante. Los partidos tienen que respetar eso y no llevar retórica. Y trabajando con tensión dentro de todo. Total. Por estas manifestaciones que se han presentado durante esta semana. Sí. Es por eso de que hablábamos también de las reformas, de individualizar tanto los diputados, las elecciones, separarlas, separar los niveles. Y la segunda vuelta, presidencia. esta elección nos deja
Sí, un mensaje que es urgente esa clarísimo reforma. Son de que urgentes. es urgente la segunda Eso no vuelta. es que si quiero o ¿Sabe no, qué? es ya. Hasta por la legitimación del gobierno. Del gobierno. Es decir, es bien importante. Exacto. Entonces, nos deja esta lección. Yo creo que el Señor permitió que pasara todo esto y lo permite por algo, para que aprendamos de los errores. Ojalá Exacto. que quienes tienen esta última oportunidad la sepan realmente aprovechar. la aprovechen. Sí. Porque los ciudadanos ya somos más rigurosos abogada, ¿y al sabe momento qué falta? de nuestro voto muchas veces. ¿Y sabe qué falta, abogada? Licenciada, ¿sabe qué falta? Los informes de los observadores internacionales. Claro, tenemos que esperar. Y la auditoría, porque hay una auditoría externa del sistema. Es correcto. O sea, ¿Qué es lo que va a pasar? El sistema tiene auditoría. Exacto. No es que yo puedo meter 7 votos a este, 25 a aquel, 100,000 a aquel. No, el sistema no se lo permite porque el sistema le detecta quién hizo. Auditoría informática. Exacto. Estamos esperando eso. Hay auditoría. Falta todavía esos informes. Y ojalá por la paz mental de todos, porque yo siempre digo que la paz mental no tiene precio. Sí, ¿verdad? De acuerdo. Nosotros debemos de aprender a hermanar, realmente a sacar adelante todos juntos nuestro país, indistintamente la ideología o el color político. De acuerdo. Como hondureños, es nuestra obligación de todos, liberales, nacionalistas, libres, demócratas, cristianos, Salvador de Honduras, todo gente que no tenga una afinidad, una identidad política o una ideología definida. Nuestra obligación como seres humanos y propiamente como hondureños, nuestro primer compromiso es que todos vayamos hacia adelante, a sacar adelante este país. ¿Por qué? Valga el juego de palabras. Tenemos que romper la idiosincrasia de la mendicidad. Debemos de aprender a ser un país independiente económicamente, porque solo somos independientes geopolíticamente, pero no somos independientes económicamente. No hemos aprendido a tener esa madurez fiscal todavía. No somos autogestionables en la fiscalización de los dineros públicos. Entonces, realmente comprometámonos todos, no con un partido político, comprometámonos todos con y por Honduras. Y quiero consultarles algo, aprovechándoles que están aquí, que están compartiendo todas sus reflexiones con toda la feligresía católica y con todo el pueblo hondureño. Hablando a nivel económico, ya que usted también lo traía a colación, abogado, ¿influyó desde sus perspectivas? ¿Influyó este temor también de que precisamente necesitamos toda esta ayuda de nuestros compatriotas hondureños que viven en Estados Unidos, que necesitamos y dependemos económicamente también de ellos? Estos dos últimos mensajes que muchos ciudadanos decían, yo ni pensé que Donald Trump sabía dónde quedaba Honduras, ¿verdad? Y somos en este momento todavía, aún a la fecha que tenemos, a este domingo, aún los ojos del mundo están puestos sobre Honduras. ¿Influyó en el votante estos mensajes? ¿Influyó el mensaje, por ejemplo, también que no debemos de dejarlo a un lado de María Corina Machado, por ejemplo, de Venezuela, también Premio Nobel de la Paz? ¿También influyó o no influyó en los votantes hondureños? Bueno, yo pienso que puede ser, bueno, mi criterio es que pudo haber habido, y de hecho hubo influencia negativa y positiva. Porque si se fija, los electores que fueron a depositar su voto en Estados Unidos, que tendríamos que pensar que irían más o menos de la mano con, digamos, la sugerencia del presidente Trump, no lo hicieron. Fueron contrarios, pues porque la mayoría votó por el candidato del Partido Liberal. No por el Partido Libre, pero sí por el Partido Liberal. Y también hubo un juego de palabras que ahí en el contexto se aprovecha por parte de los políticos y se maneja diferentes tonalidades. Pero yo le voy a decir una cosa, el presidente Trump no sabe por quién votó nadie en particular. Lo que sí es importante es que los que ostenten al cargo sepan manejar una política exterior adecuada a los intereses de diplomacia de alto nivel. Exactamente, tienen que saber manejarlo. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente nosotros requerimos una relación y una buena relación con un gobierno como Estados Unidos. Entonces, sí es bien importante que la interlocución
y que la interacción con este tipo de gobiernos sea la mejor, ¿verdad? Por parte de quien ostente un cargo como eso, porque al final ahí hay cuántos millones de habitantes hondureños están viviendo en Estados Unidos y ahora en España. O sea, mi hija no pudieron votar porque ellos están en España estudiando y ellos están dolidos porque ellos querían ejercer el sufragio. ¿Será que nos han visto a nosotros toda la vida en eso? Por medio del voto quisieron hablar por claro, y no quedaron mudos, no pudieron. No pudieron. Mire, yo le voy a decir una cosa. Desde mi punto de vista personal, de igual manera, es que el problema es que nosotros, en una gran mayoría, yo diría entre un 35 a 40% de población en Honduras todavía vive Alicia en el País de las Maravillas. Cree en las 1001 noches todavía. Entonces, eso fueron fuertes los mensajes del presidente Trump. Fueron fuertes. De hecho, creo que es algo inédito. Ni cuando se volvió a tomar el orden democrático en Honduras con Roberto Suazo Córdoba, que tenía una relación muy estrecha con Ronald Reagan, ni Ronald Reagan fue tan influyente en aquel momento, ¿verdad? Si bien es cierto, no había tecnología, pero ningún presidente de Estados Unidos opinó tan directamente y casi podría decir yo que solo le faltó decir quiero que voten por este candidato. Desde mi punto de vista sí influyó. Influyó en esa falsa percepción que por no tener nosotros mayores aportaciones presupuestarias a salud y educación, muchos hermanos hondureños piensa y cree, ya dijo Donald Trump que votáramos, que iba a trabajar con este candidato, con papi a la orden. Estoy más que seguro que una gran cantidad de personas se imaginaron que a partir del 28 de enero van a haber grandes filas en la embajada americana y a todo el mundo se le va a dar una visa. ¿Me explico? O que de repente el presidente Trump iba a poner un candado a las remesas. Mire, hay en juego, está el derecho internacional público y está en juego el derecho internacional privado, en juego en estos temas. Y sobre el manejo de la diplomacia, tenemos grandes carencias consulares y de representación consular en el orbe mundial. Nosotros tenemos que manejar, ser un país que está en vías de desarrollo. Debemos ser amigos de todo el mundo, no debemos cerrar las puertas a nadie. Mire, yo siempre he dicho que es lamentable que no sepan aprovechar esa bella ventana como lo es Cancillería, Relaciones Exteriores, para promover, ser una vitrina de promover lo bueno de nuestro país, no solo para traer turismo, sino para colocar, pero no. Está viciado el servicio consular y que no se me molesten los funcionarios públicos consulares, porque hoy está de moda eso, abogada Ferrera, licenciada, de que el funcionario público, si usted le señala sus errores, se enoja, se molesta, se incomodan. Es que nosotros tenemos que evaluarlo. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ser profesionales en el manejo de las relaciones diplomáticas, no solo con nuestros hermanos y amigos de Estados Unidos, sino con todo el mundo. Debemos de tener prudencia al hablar, debemos de tener prudencia cómo dirigirnos y entablar tratados bilaterales y multilaterales de comercio y cómo opinar. Pero ¿qué es lo que sucede? Cancillería y la diplomacia, y que no se molesten, está caracterizada por altos sueldos o por degustaciones de finos vinos y quesos y una carga que llevamos todos fiscal por medio de nuestros impuestos de pagar todos los salarios y todas esas bondades para algo inoperante como lo es Cancillería y el servicio diplomático a nivel del orden mundial. Mire, yo no he hecho una evaluación, digamos, exacta, porque no tengo los elementos, pero sí hay que hablar con números, digamos. Si en realidad influyó tanto en el votante ir decantarse por uno u otro candidato. Yo no estaría tan de acuerdo en que eso influyó tanto, porque si vemos las elecciones del 2021, el candidato Narria Fura tuvo 1.300.000 votos, manejado el CNE por Tendencia Liberal y Libre, dirigido por el Partido Libre. En el caso de... y que estaban pues más en común, digamos, las votaciones en esos dos. Sí. Y con un voto de castigo
severo en ese momento por el anterior presidente. El más severo. Uno de los más severos. Y en este momento, el candidato tuvo 700,000 votos, un poco más de 700,000 votos en las primarias, pero en conjunto tenía más del 1,000,000 de votos el partido como tal, ese partido, el Partido Nacional. Entonces, si vamos a los datos, digamos, están peleando entre 1,400,000, 500,000 votos cada uno. O sea, no es una cosa terrible de diferencia, pues, porque faltan los votos en nube. ¿Cuáles son los votos en nube? Estaba escuchando yo las estadísticas que son 2,000 que presentan irregularidades y poco más de 2,000 que no fueron transmitidas. Estamos hablando de más de 4,000 actas en total. ¿Sí o no, licenciado? No, pero ya están subidas, ya están. Entonces, pero hay en nube, hay un promedio según lo que yo he escuchado, porque son yo no estoy ahí. Y pico, son 2,000 actas. Estamos hablando que está en nube un promedio. Si lo ponemos a 200 votos, es un promedio entre 400,000 y 500,000 votos que están en nube, que no están procesados. Sí. Entonces, es ahí donde está la verdadera crisis. Es ahí donde está la verdadera crisis. Porque imagínese usted, ¿qué es lo que va a pasar si una vez este escrutinio especial se hace y el que virtualmente se siente seguro y está ganando ahorita es el perdedor? Otra crisis. Otra crisis. Entonces, urgen, las necesitamos, las reformas electorales para evitarnos polarización, cortinas de humo y confrontaciones los unos con los otros. Y no deberían, pues, porque todos los partidos políticos tienen una participación. Son 400 personas de cada partido político la que tiene la posibilidad y el derecho de estar ahí presente en ese escrutinio especial. Entonces no pueden decir ninguno de los dos candidatos que se fue o se decantó por uno o por el otro con fraude, porque ahí están ellos. Y están para verificar cuáles fueron los resultados reales de esa junta receptora. Entonces yo sí le apostaría a un poco más de certeza jurídica, al resultado, porque hay muchos componentes en medio de esto. Hay muchos actores ya involucrados y que están auditando el proceso. Y que han venido auditando el proceso desde siempre. Así es. ¿Qué esperar después ya de que todas estas actas que tienen y que se debe hacer ese escrutinio especial? ¿Tendremos ya, un presidente? Sí, deberíamos de tener a alguien que ganó las elecciones y la declaratoria es urgente. Los ciudadanos la necesitamos. A máxime 30 de diciembre. Sí, por mucho, que yo esperaría que fuera antes, por cualquier eventualidad y por cualquier riesgo que haya, ¿verdad? Porque se habla mucho de que no hay interés en hacer declaratorias, que si va al Congreso Nacional o no. No debería bajo ninguna circunstancia ir al Congreso Nacional. No se puede. Legalmente no se puede. Porque el artículo 205, numeral 7 es claro, que dice que hace el conteo cuando no ha sido capaz. Cuando no ha sido capaz. No se ha hecho por parte o no se ha hecho el conteo por parte del CNE. No es que si yo evalúo personalmente que no se hizo pero bien. El conteo, no es eso. ¿Cuándo lo hizo? ¿Se hizo o no se hizo? ¿Por medio de quién? De la Junta Receptora de Votos se hizo. Ya se hizo. La comisión permanente salió esta semana a dar declaraciones. ¿Qué opinan de ellas? No, por eso. Es que es lo que yo estoy diciendo. Ellos están amparados. Según ellos, pienso yo, ¿verdad?, de una óptica errónea, ellos están amparados en el artículo 205, numeral 7. ¿Cuál es el artículo 205 constitucional? Las potestades del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso Nacional? Y es cierto, numeral 7 dice que cuando no haya sido capaz de hacer el conteo o el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral y la declaratoria va a ser entonces que toma, Congreso Nacional, y hablamos del Congreso. ¿Y quién es el Congreso? No el edificio, los 128 diputados. No una junta permanente. Exacto, no es una comisión permanente, sino todo el Congreso, el pleno del Congreso. Pero no solamente, sino que también hay un rumor y se está diciendo y se dan opiniones respecto a que si no están los 3 consejeros y que si los 3 consejeros, si hay 2 consejeros que ya están de acuerdo en un punto del que salga de este escrutinio especial, porque al final ahí se va a definir.
no podría considerarse que no se ha dado la porque no fue por unanimidad. Porque no dice la ley, el 194 no dice que tiene que ser por unanimidad. No dice eso, dice el Consejo Nacional Electoral. Dejó ese vacío, ese vicio, ese vacío legal ahí. No, pero en todo caso va como en mayoría, por mayoría, como dice la ley. Pues la ley dice que las decisiones se toman por mayoría. Lo digo por los malos políticos que van a agarrar esa falencia, esa trampa para decir, como es un vacío, van a decir, no, es que no fue por unanimidad. Está superada porque las decisiones que tienen que ser por unanimidad están expresamente establecidas en la ley y no es la declaratoria de elección. En este momento no fue prudente salir esta comisión permanente del Congreso Nacional a dar estas declaraciones. Sí, porque no es de una u otra manera muy prematura. Primero, es un intento de injerencia. Están evaluando si es o no correcta la posible declaratoria o si es o no correcto el escrutinio. Eso no lo puede evaluar el Congreso Nacional. Eso ya está en manos de un ente que es de rango constitucional como lo es el Consejo Nacional Electoral. Y que es el encargado de montar elecciones. Ellos son los que son los responsables. Y las consecuencias que tenga es de ellos. Es decir, si ellos nos afectan la voluntad de la mayoría, entonces pero, ojo, tienen responsabilidades. No, ojo. Hacia eso quería llegar. Como que presentí que mi colega, la abogada Ferrer, iba a decir eso. Mire, aquí los excesos legislativos, desde el 2019, los excesos legislativos se dan por ese malévolo decreto 117-2019 que es la inmunidad parlamentaria. 116-2019. 116-2019. Pero ya no existe No, la inmunidad parlamentaria no la han derogado. No, es el 117-2019, inmunidad parlamentaria. Por sus iniciativas. Por todos sus errores que cometan por iniciativa de ley dentro de sus funciones de diputados, no van a rendir ni penal, ni civil, ni administrativamente van a rendir cuentas al pueblo hondureño. Entonces, tenemos que derogar esa inmunidad parlamentaria. Sí, ¿Para qué? Yo no la aprecio así, pero sí, no, pero hay una inmunidad. Hay inmunidad parlamentaria. Pero es siempre en cuando sea legítima, entonces, no ilegal. ¿El nuevo Congreso es decir, no puede actuar contra esta comisión permanente? Sí puede. Claro que puede. Y aquí está previsto el juicio político. Y tiene que seguirse un juicio político contra todos los funcionarios que han afectado y que han irrespetado la Constitución. Independientemente, pues entonces es parte de la evaluación al nuevo gobierno. Y ojo a los ciudadanos, hagámoslo. Estemos pendientes si se deduce o no responsabilidad a los funcionarios, que para eso existe el procedimiento que es el juicio político. Sí, los funcionarios que se excedieron tienen que hacerse el juicio político. A todo el que ha fallado, que se le haga. O sea, todo. Hay algunos que no van a terminar su periodo todavía de estar en su cargo, pues se le puede hacer un juicio político perfectamente. ¿Qué decirle a la ciudadanía? Ya tenemos pocos segundos, 30 segundos para cada uno. ¿Qué decirle a la ciudadanía en este momento? Bueno, yo lo que le puedo decir a usted, hermano hondureño, en primer lugar, aprenda a confiar primeramente en Dios y en Jesucristo. Se lo digo yo porque tengo el testimonio. Cuando usted aprende a confiar primeramente en Dios y en Jesucristo, lo demás viene por añadidura. Y usted no idolatra a malos políticos. Usted madura intelectualmente, madura espiritualmente y va cometiendo menos errores en la vida. Y eso es lo que yo le aconsejo a usted. Eleve sus plegarias al Divino Creador, que nos ayude a salir de este entuerto que malos hondureños políticos nos tienen sumergidos en este momento. No pelee por ningún político, hermano hondureño. Deje de agarrarse a patadas, a mordidas, a insultar a su hermano hondureño por un político, porque a la larga los políticos se sientan en las mesas, hacen sus negociaciones de acorde a sus conveniencias y usted va a estar enemistado con su hermano, con su familiar o con su vecino. Aprendamos todos a vivir en paz y aprendamos a ser bien gobernados y aprendamos a tener buenos gobernantes. Ese es el mensaje que yo les puedo dar. Abogada Ferrer. Bueno, yo insistir en que pues tengamos fe y que sigamos rezando, pues porque hemos orado como pueblo
y las oraciones han sido escuchadas por el Señor, porque hemos tenido un proceso electoral realmente respetable. Y que sigamos en oración y de verdad que estemos al pendiente, auditemos todo esto y los resultados. Y igual va a haber un nuevo gobierno, debe de haber un nuevo gobierno, y pues vamos a estar a la expectativa. Yo lo único que pediría es que sigamos participando de los procesos, porque somos parte de esto. Es precisamente nuestra voluntad la que deben de respetar y la que deben de materializar a través de las legislaciones, de las prioridades de un gobierno y de un gobernante. Debe ser nuestras necesidades como pueblo, no otras. Entonces hay que auditar, hay que estar pendientes. Muy gentiles por decir sí a esta cita en Pulso de la Nación. Muy agradecida por esta amena conversación que hemos tenido para Suyapa TV, para Pulso de la Nación, específicamente para nuestro programa. En medio de las tensiones y de las incertidumbres que marcan nuestro panorama electoral, recordemos que la esperanza no se apaga en el corazón de un pueblo unido por la fe. Como nos insta la Conferencia Episcopal de Honduras, Honduras merece días de verdadera esperanza, donde el diálogo prevalezca sobre la división y un gobierno de integración fortalezca nuestra democracia. Ellos nos recuerdan que, a pesar de las diferencias, debemos caminar juntos por la paz, priorizando el bien común, la justicia social y la atención a los más vulnerables, como los pobres que claman por un cambio real. No perdamos la fe en la fuerza de nuestra nación. Con compromiso de solidaridad superaremos estos desafíos, respetando la voluntad popular y construyendo un futuro luminoso, donde la verdad y el amor guíen cada paso. Soy Hexana Carrillos y esto fue Pulso de la Nación.